No había previsto que mi existencia tomaría este rumbo. Una mujer en sus 40, rodeada de la belleza de su hogar, experimenta una profunda sensación de soledad, como si su presencia se desvaneciera en el aire. Mi esposo siempre había estado ausente. Sus viajes de negocios se prolongan desde días hasta semanas, dejando un eco de anhelos en su ausencia. Y cuando regresó, su presencia se percibió más como un protocolo que como un encuentro significativo. Solo compartimos un susurro más profundo que un simple discurso. La cercanía fue un regalo que no habíamos disfrutado en mucho tiempo. Preservé las apariencias, cocinaba y limpiaba, sonriendo a los vecinos. Pero en mi interior, algo se desmoronaba. Era la primavera cuando mi esposo me comunicó que se iría nuevamente, esta vez por casi un mes. Clamé, tratando de captar la esencia. Como siempre, me dejé llevar. No lo he hecho nunca, he abrazado esta existencia, o al menos creí que la poseía. Apenas una semana después de su partida, mi hijo, Aidan, volvió de la universidad para disfrutar del descanso de primavera. Contaba con 22 años. Era de estatura notable, sincero, y siempre se esforzaba por mantener un espacio de respeto. Lo he apoyado desde sus días en la secundaria. Nuestra relación ha sido siempre serena y con un aire de formalidad. Sin embargo, en este momento, él se había convertido en un hombre, y había algo en la forma en que sus ojos se posaban sobre mí que era diferente. No era inadecuado, al menos no al principio, pero tenía una esencia distinta. Observé que su mirada se perdía en un horizonte distante. Sus aplausos, que antes eran casuales, ahora resuenan con un toque de intimidad. Hoy, luces radiante, comentó él una mañana en la cocina, con su voz suave. Su risa resonó, y mi corazón se elevó. Nuestras vidas comenzaron a entrelazarse, como si el destino nos guiara a compartir momentos cada vez más cercanos. Él compartía momentos conmigo en la cocina, invitándome a crear juntos, y se sentaba a mi lado mientras disfrutábamos de los programas de televisión de la tarde. Intenté hacer caso omiso a la tensión que se intensificaba, pero no podía evitarlo. Lo percibí en cada instante en que su mano se aferraba a la mía. Cada vez, él se acercaba un poco más. En una noche mágica, nos encontramos sentados en la pared, contemplando la belleza del sol que se despedía. Me expresó su admiración por la forma en que unía a la familia. Qué profundo era mi vínculo con su padre. No tenía palabras para expresar lo que sentía. Nunca había experimentado un reconocimiento tan profundo, no en años. Una parte de su voz, suave pero sincera, se detuvo ante la barrera que había levantado para protegerme. Lo observé y percibí en él algo más profundo que la simple relación de madre e hijo. Observé a un hombre que me miró, a un hombre que percibió mi existencia. Esa noche, el sueño se me escapó entre susurros y pensamientos profundos. Seguí reviviendo nuestras charlas. La forma en que sus ojos se posaron sobre mí transformó el ambiente que nos rodeaba. Aidan se acercó a la habitación. Llevando en sus manos 2 delicados vasos de vino. ¿Creías que podrías aprovecharlo? Él sonrió con una lentitud que parecía envolver el momento en una suave calidez. Me detuve un momento, pero finalmente decidí tomar el vaso. Nos encontramos en un instante de calma, donde el suave murmullo de la lluvia acaricia las ventanas, envolviéndonos en una atmósfera íntima. El vino desnudó mis defensas. Nuestra charla fluyó desde memorias hasta sentimientos profundos. Él se reveló por lo que había estado ausente, por lo valioso que resultaba estar en casa, por la tranquilidad que encontraba al estar a mi lado. Escuché, envuelto en la sinceridad. Luego, pronunció unas palabras que me dejaron sin aliento. No te has percatado de lo maravillosa que eres, ¿cierto? Lo observé, llena de emociones, pero él desvió la mirada. Te mereces a alguien que te observe con atención, siguió. Una persona que despierta en ti una profunda conexión. Mi corazón palpitó con intensidad. Sentí la necesidad de dejarlo, de expresarle que esto no era lo correcto, pero me contuve. En lugar de eso, permití que su voz me envolviera por completo. Sentía un profundo anhelo por conexión, por reconocimiento. Y en ese instante, lo que realmente contaba era la conexión que se sentía en el aire. Le compartí que en ocasiones me sentía como si estuviera desvaneciéndome en este hogar,
como si mi presencia pasara desapercibida para todos. Su mano rozó la mía, la sostuvo con delicadeza y no me dejó ir. Me sentía tan en sintonía, tan serena, como si nuestra llegada aquí no fuera una decisión, sino el resultado de un destino compartido. Su toque era suave y delicado. No que no era violento, era amable y genuino. Por primera vez en años, experimenté la dulce sensación de ser vista. Sus ojos me envolvían en un profundo abrazo. Me envolvían, ocupando los vacíos que mi esposo había dejado atrás. Se aproximaba. Debía haberlo impedido. No lo llevé a cabo. Nuestros labios se encontraron, con una suavidad que parecía detener el tiempo. Fue un beso que comunicó lo que las palabras jamás podrían expresar. No hubo brusquedad, ni prisa. Fue intenso y rebosante de sentimientos que atesoramos. Al concluir, nos quedamos en un silencio compartido, conscientes de que habíamos traspasado un umbral inevitable. Me levanté, murmuré que era hora de ir a la cama, y lo dejé allí, sumido en sus pensamientos, sin pronunciar otra palabra. Sin embargo, el anhelo no se materializó. Mi corazón latía con fuerza, mientras mis pensamientos danzaban en un torbellino de emociones. Era consciente de que lo que habíamos compartido no era correcto. No fue simplemente un beso. Fue un acto de deslealtad. No solo de mi compañero, sino de todo lo que imaginé que lo acompañaba. Y aún así, una parte de mí no percibía el regreso. Una parte de mí se sentía renovada, observada, acariciada de una manera que había olvidado que existía. No encontraba las palabras adecuadas. No lo deseaba, pero era consciente de que nada volvería a ser igual. Algo en mi interior había transformado. Una pieza que siempre se quedó fuera de lugar. A la mañana siguiente, eludí el encuentro. Crucé la cocina con una aparente calma, aunque en el aire flotaba una sensación de que nada era como antes. Aiden cruzó el umbral de la habitación con una despreocupación aparente, pero percibí la transformación en su esencia. Ardiente, segura, como si un umbral se hubiera cruzado, y él permanecía ajeno a ello. Le brindó su apoyo para preparar el desayuno. Las lágrimas fluyeron sin que me viera a mí misma. La conexión entre nosotros era palpable, un susurro que hablaba más que 1000 palabras. No mencionamos el roce de nuestros labios. No lo trajeron, pero se posó en el aire como un susurro profundo que no se puede pasar por alto. Seguí escuchando que era solo un instante, un leve titubeo en la decisión. Sin embargo, cuando su mano rozó la mía una vez más, permanecí inmóvil. Cuando él se acercó a mí para tomar un plato, una corriente sutil recorrió mi ser. La timidez y la intensidad se entrelazaban en mi interior. Tras aquel día, lo vi observándome con una intensidad que me hizo sentir viva, no de una forma ansiosa, sino con propósito. Sus ojos me observaron con atención, explorando cada rasgo de mi rostro, cada gesto que hacía. Cada matiz tenía su significado para mí. No había experimentado ese tipo de cuidado en años, no de mi esposo ni de nadie más. Fue una experiencia desafiante. Era consciente, pero no podía resistir el deseo de anhelar más de esa experiencia. Aiden empezó a disfrutar de la calidez de su hogar, eligiendo la compañía de sus pensamientos en lugar de salir con sus amigos. Buscó razones para acercarse a mí, en esas noches de cine, en los viajes, en cada camino que compartimos. Nuestras charlas se tornaron más íntimas. Me inquirió acerca de mi niñez, mis anhelos, lo que se había desvanecido con el paso del tiempo. Me di cuenta de cuánto de mí había entregado por el bienestar de un compañero que no me ofreció nada a cambio. Intenté definir límites. Le expresé que esto no podía seguir, que era arriesgado y poco sensato. «Lo escuché», exclamé. Incluso ofrecí mis disculpas. Sin embargo, el instante siguiente me halló en soledad. Le perdoné por no poder dejar de pensar en mí, por merecer más que ser abandonada por un hombre que ni siquiera se daba cuenta de mis lágrimas en la oscuridad de la noche, y cada palabra resonó en mi ser, tejiendo un lazo que me traía de regreso. Una noche, acarició mi rostro y susurró: «No es necesario que continúes con la farsa. Es posible que experimentes una nueva conexión». No le contesté. No era necesario. La forma en que mis ojos se encontraron con los suyos hablaba por sí misma. La conexión profunda había sido traspasada desde hacía mucho tiempo. Lo que vino después fue inesperado. Era un destino que no se podía evitar. No lograba reconocerme más. Era una mujer atrapada en un torbellino de emociones, donde la timidez se entrelazaba con anhelos profundos,
y la devoción se enfrentaba al sufrimiento de ser amada. Me susurré a mí misma que aún tenía el poder, que podía detener esto antes de que se desbordara. Sin embargo, la realidad era que ya se había entregado. Y aún así, sentía un profundo temor por lo que podría venir, no solo por el riesgo de ser descubierta, sino por lo que ocurriría cuando todo volviera a la normalidad, cuando su momento de pausa llegara a su fin. Y yo me encontraría en esta casa, envuelta en mis pensamientos una vez más. ¿Acogería esta faceta de mí a su lado o me encontraría nuevamente despojada y herida? En esta ocasión, debido a un desliz inevitable, el momento de calma de Aidan se desvanecía, y la carga de nuestras acciones comenzaba a hacerse sentir con mayor intensidad en cada uno de nosotros. Podía percibirlo en sus instantes de calma, la forma en que sus ojos se encontraron con los míos, dejando un mundo de palabras no dichas entre nosotros. Una parte de nuestro silencio se tornó más denso, no en cercanía, sino en una carga de culpa. Comenzó a reunir sus cosas, y con cada vestido que me ponía, sentía cómo fragmentos de mi delicado universo se desmoronaban. Hemos traspasado un umbral. Yes. ¿Y ahora qué sucede? Nunca discutimos lo que vendría después. No hizo promesas. No le hice la pregunta. No deseaba esperanzas. Había existido en una ilusión de seguridad, junto a un esposo que apenas percibía mi presencia. Sin embargo, esto fue algo único. Fue profundo y doloroso, pero auténtico. Y ahora debía concluir, en la penumbra de la noche que precedía a su merecido descanso. Él se acercó a mí, con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. No fue suficiente para mí. Su mirada se posó en mí, cargada de un mensaje no pronunciado, un deseo de comunicar algo profundo que permanecía en silencio. No lamento nada, expresó con serenidad, aunque no deseo perjudicar tu existencia. Las lágrimas fluyeron, incapaz de encontrar palabras. Mi garganta se liberó. No estaba segura si era una carga o una liberación. Cuando se marchó a la mañana siguiente, permanecí en la puerta, sintiéndome como un extraño, observando cómo alguien se alejaba de su vida sin un adiós, sin despedidas, sin promesas, solo un instante suspendido en el tiempo. La casa regresó a su quietud, pero esta vez se percibió un aire gélido. Transcurrieron los días y mi esposo volvió, como si el tiempo no hubiera dejado huella en él. Le ofreció obsequios, compartió relatos de encuentros y conversó sobre asuntos mientras disfrutaban de la cena. No se dio cuenta de cómo esquivó su mirada. No se dio cuenta de la transformación que había experimentado. Me entregué a alguien de una manera profunda, tanto en el alma como en el cuerpo, y esa conexión fue solo para mí. Al principio, creí que la culpa me devoraría, pero en su lugar experimenté un anhelo profundo, no solo por mis acciones, sino por los años en los que había olvidado lo que era ser verdaderamente visto. La traición no se limitaba al beso o al roce, sino a la profunda verdad de que alguien, que no debería tener relevancia en mi vida, había llegado a conocerme con una claridad que mi esposo no había logrado en años. Aidan envió un mensaje que resonó con calidez, un suave recordatorio de que se cuidara. Lo observé durante un tiempo prolongado antes de tomar la decisión de dejarlo ir. Era consciente de que no podíamos seguir adelante, y también comprendía que no podría regresar a lo que una vez fui. Había transformado mi ser, y esa transformación era irreversible. Al final, me quedé con un esposo que, aunque parecía entero por fuera, llevaba un profundo vacío en su interior. Experimenté cada jornada al lado de un hombre que creía que todo marchaba en armonía, mientras yo llevaba la carga de decisiones que no podían ser deshechas. Y quizás ese sea el verdadero castigo, no ser descubierto, sino cargar con la verdad en un susurro silencioso. Descubrí que el amor sin dedicación se convierte en una rutina, y la dedicación sin entrega se transforma en una simple atracción. Aquel lugar marcó la pérdida de una parte de mi ser. No regresaré jamás.